Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, saludándolos como cada día en estas transmisiones. Quiero saludar a todos los que están por conectarse y a los que se conectarán y a los que después también verán el video. Agradecerle a Dios por este tiempo. Perdónenme la demora, está viendo algunas cosas familiares, así que bueno. Saludando a todos y bueno, voy a empezar de una vez con el tema. Ante todo, lo que quería hoy día, como lo dije en el video que estaba invitando para esa transmisión, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy bonito y a la vez muy esperanzador, muy confortable para nuestras vidas, y eso es algo acerca del perdón. Lo que quiero hablar es hoy día acerca del perdón, pero también ver y analizar cómo podemos pedir perdón. En el caso, sobre todo, de Dios. Entonces, a lo que quiero hablar el día de hoy es acerca de cómo pedir perdón. Alguna vez, creo que muchas veces nosotros nos hemos acercado a alguien, hablando de términos de personas, para disculparnos, o más que disculparse es pedir perdón, porque algunos dicen discúlpame, pero más la Biblia nos manda a lo que es es pedir perdón. El pedir perdón es algo muy diferente. El perdonar es quedar ahí y luego ya no recordar más de ese tema. Pero lastimosamente el ser humano muchas veces dice te perdono, pero muchas veces pasa el tiempo y en un problema nuevamente sale a la luz sacarle en cara, como se dice, ¿no? Eso pasa en la sociedad hoy en día. Hablar del perdón es, en el término de personas, el término de la Biblia, Dios nos manda a pedir perdón, a perdonarnos unos a otros. La Biblia nos manda a perdonarnos unos a otros, y la Biblia, y sobre todo con Dios, nos manda a pedirle perdón a Dios. Porque el arrepentimiento no solamente es una vez cuando abrimos nuestro corazón y nuestra vida al Señor, sino el arrepentimiento es diariamente. Y dentro del arrepentimiento está pedir perdón. Dentro del arrepentimiento está que tú y yo podamos pedir perdón a Dios, pues por cada día de nuestras vidas, porque diariamente fallamos al Señor, consciente o inconscientemente lo hacemos. Y es por eso la Biblia nos manda a poder pedir perdón. Hablar del perdón es algo hermoso, pero también es algo de lo cual tú y yo debemos desprendernos, porque muchas veces el ser humano nace con un corazón orgulloso. Hay gente que le cuesta pedir perdón, hay gente que le cuesta decir perdóname, hay gente que le cuesta incluso perdonar a otras personas. Hay gente que le cuesta desprenderse de ese orgullo, dejarlo de lado y poder perdonar. Hasta hay una canción que salió secular hace mucho tiempo que decía que te perdone Dios porque yo no te perdono. Indirectamente hablando que Dios te perdone, pero yo no. Pero la Biblia no habla, no dice eso, y dice todo lo contrario. Hablar del perdón se enfoca en un solo acto en la historia. Fue en la muerte y la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo el Señor. Y a través de Cristo hemos sido perdonados los que hemos venido al Señor y nos hemos arrepentido de nuestras vidas. Por la sangre de Cristo hemos sido lavados, restaurados. Pero la pregunta hoy en día que va con el tema es ¿cómo pedir perdón? ¿Cómo puedo pedir perdón? Lo digo en el término de tú a tu prójimo, es
reconocer primeramente, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el término, en lo que es esencial aquí, lo que es el perdón de acuerdo a Dios y cómo la Biblia nos habla de este tema. Vamos a avanzar. Primera de Juan 1:9 dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. En la versión TLA dice así. Quiero compartirlo, dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo recuerdo algo. Una vez en un seminario, uno de los profesores de un seminario dijo que una de las mejores pruebas de la teología de una persona es el efecto que tiene en nuestras oraciones. Lo vuelvo a repetir, que una de las mejores pruebas de la teología de una persona es el efecto que tiene en nuestras oraciones, ¿sí? Y en realidad, y al escuchar esto me pareció cierto por lo que estaba sucediendo quizás en mi propia vida. Cada uno tenemos nuestra relación con Dios personal y yo les comparto algo de mi propia vida. Entonces, y orando cada día en mi vida, noté que durante los cursos bíblicos que estaban moldeando mi teología, o sea, más profundamente, mis oraciones estaban cambiando dramáticamente. ¿Sí? Probablemente el cambio más significativo en esos días fue que estaba aprendiendo a presentar mi caso ante Dios sobre la base de su gloria. Y comenzar con: santificado sea tu nombre, y terminar con: en el nombre de Jesús. Significaba que la gloria del nombre de Dios era el objeto y fundamento de todo lo que oraba. ¿Me dejo entender? Eso es lo que quiero compartirles hoy. Miren, que la gloria del nombre de Dios era el objeto y el fundamento de todo lo que oraba. La Biblia nos manda a orar, pero también la Biblia nos dice que oremos bien, que pidamos bien, que oremos bien. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Y decirles que llegó una fortaleza a mi vida cuando aprendí que orar por el perdón debe basarse no solo en una apelación a la misericordia de Dios. O sea, que la fortaleza, que el orar por el perdón debe basarse no solo a una apelación a la misericordia de Dios, sino también a una apelación a su justicia, haciendo honor al valor de la obediencia de su Hijo. Mañana la gente empieza a celebrar ya la Semana Santa. Antes de esta transmisión veía un comentario de una amiga de colegio de promoción, y esta amiga de promoción molesta decía por qué la gente es tan religiosa y tradicionalista, que había una larga cola en los lugares donde venden pescado. Y ya sabemos por qué la gente hacía una cola inmensa, porque mañana y pasado para ellos es comer pescado, por la tradición de su religión y la tradición de sus padres. Miren, en realidad esto nos hace ver, poniendo unos paréntesis al tema que estamos hablando, que hay una realidad hoy en día en el mundo, y eso se llama ignorancia bíblica.
Eso se llama falta de conocimiento de la Escritura. Pero no lo digo con un son de creerme superior o creernos superior a los cristianos. No, sino lo digo con el son de que ver la realidad en la sociedad, de que la gente vive en una ignorancia bíblica, que la gente vive en una ignorancia, que piensa que por comer pescado va a agradar a Dios, que por comer pescado 1 o 2 días va a hacer que Dios lo ayude o lo bendiga. Y en realidad es una falacia eso. Pero la gente cree eso. La gran mayoría de la gente que es religiosa cree eso. Entonces, y es por esa gente en la cual tú y yo debemos orar mucho. No burlarnos. No burlarnos de quizás de la ignorancia de ellos, no. Nosotros en algún momento éramos ignorantes también del conocimiento de la verdad. Pero conocimos la verdad por su misericordia y su gracia. Y fuimos perdonados y lavados y transformados y justificados por su misericordia. Entonces, si hemos sido lavados por su misericordia, si hemos sido perdonados por su misericordia, debemos enseñarle a esa gente que lo que hace a Dios no le agrada, y tampoco ese sacrificio que hacen de no comer pollo entre esos 2 días no va a mover ni tocar nada de Dios. Entonces, cierro paréntesis y vuelvo al tema. Lo vuelvo a repetir esta parte que le escribí acá. Dice, y es algo muy cierto que lo estoy compartiendo. Cuando aprendí a orar por el perdón, o sea, el orar por el perdón debe basarse no solo en una apelación a la misericordia de Dios, sino también a una apelación a su justicia, haciendo honor al valor de la obediencia de su Hijo. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Eso lo hemos leído al comienzo. Pero quiero hablarte que en el Nuevo Testamento la base de todo perdón de pecados se revela más claramente que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la base de todo perdón de pecados se revela más claramente que en el Antiguo Testamento. Pero la base, es decir, a ver, el compromiso de Dios con su nombre, eso no cambia. El apóstol Pablo enseña que la muerte de Cristo demostró la justicia de Dios al pasar por alto los pecados. Amén. Pablo enseña que la muerte de Cristo demostró la justicia de Dios al pasar por alto los pecados. Y reivindicó la justicia de Dios al justificar a los impíos que confían en Jesús y no en sí mismos. Romanos 3, 25, 26 quiero leer. Romanos 3, 25, 26 dice: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Y solo acepta a los que confían en Jesús. Y en videos pasados hemos hablado qué es la palabra confiar en Dios, que tiene que ver con dependencia. Y te vuelvo a hacer la pregunta a ti que estás viendo el video: ¿tú dependes de Dios? ¿O dependes de ti mismo o de tu trabajo o tus afanes personales? En otras palabras, ¿qué quiero explicar aquí? Cristo de una vez por todas, para limpiar el nombre de Dios, dice, perdón,
No se asusten por si acaso, no es coronavirus, me ha atorado por si acaso. Ya cualquiera que escucha toser, ya de verdad, sinceramente la gente ya se empieza a asustar, ya. No todo es coronavirus, pero sí que hay que estar a la vanguardia de lo que pueda pasar, sí, sí, eso sí tiene mucha razón. Pero no toda tos es de coronavirus. Descuiden, descuiden, descuiden. Gracias a Dios que Dios nos guarda. Quiero mencionar algo interesante. Pero Jesús murió de tal manera que el perdón, dice, por causa de Jesús es lo mismo que el perdón por causa del nombre de Dios. Aquí quiero hablar, dice, su actitud y justicia se reivindica en el acto mismo de proporcionar tal sacrificio que honra a Dios. Como dijo Jesús cuando se enfrentó a esa última hora, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre, sálvame a esta hora? Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, 27, 28. ¿Sí? Y quiero compartir algo así, rápido. Eso es lo que exactamente lo que hizo para poder ser justos. Para ser justo y el que justifica a quienes confían en Jesús. Miren, y termino con esto. Romanos 3:26 lo acabo de leer hace un momento. Ya lo leímos de antes, si no me equivoco. A ver, creo que sí. Sí, Romanos 3:26 ya lo leímos. Sí, lo hemos leído ya. Acá quiero enfocarme algo. Y termino con esta parte. Lo vuelvo a repetir, que eso es exactamente lo que hizo para poder ser justos. Y el que justifica a quienes confían en Jesús. Por medio de Cristo somos justificados. Por medio de Jesús somos perdonados. ¿No te has hecho una pregunta? ¿Qué sería si no existiera el perdón? ¿No te has preguntado qué sería si no podríamos ser perdonados nunca? Porque todos tenemos una mochila llena de pecados y transgresiones. Todos tenemos una mochila llena de maldad. ¿Saben una cosa? Qué hermoso es saber que uno puede ser perdonado. A diferencia del ser humano, Dios cuando perdona, Dios olvida. Dios ya no se acuerda más de ello. El ser humano es todo lo contrario. Muchas veces te lanza todo en tu cara. Mañana empieza la Semana Santa para el mundo. Para los cristianos, hijos de Dios, Semana Santa es todos los días de nuestra vida. Pero estos días el mundo toma un sentimiento, una congoja. Y nosotros como creyentes debemos no aprovechar, pero debemos compartir el Evangelio. No físicamente, porque ahora ya no podemos, pero sí mandando un mensaje o un video a cada uno acerca. Por ejemplo, cada uno de los que están viendo tienen amigos, amigas. Así como yo estoy delante de una cámara grabando un mensaje, ¿por qué tú no haces lo mismo grabando un mensaje tú mismo para que tus propias amistades que no son creyentes puedan oír? No oírte a ti, sino oír el Evangelio en sus vidas. Y creer que la palabra de Dios nunca regresa vacía y queda. ¿Sabes una cosa? Si todos hiciéramos eso, mañana, pasado y el fin de semana y todos los días, tú no te preocupes si el Evangelio, tú no te preocupes en que convencer en que la gente crea. Tú no te preocupes en eso. Tú preocúpate de compartir el Evangelio. El resto déjaselo al Señor. Porque el Señor es el único que tiene el poder de convencer al ser humano. Pues su palabra es como espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo de nuestra coyuntura, del alma. Miren,
¿Cuántas veces nosotros como creyentes le hemos fallado al Señor de manera muchas veces miserable? ¿Saben una cosa? En mi caso, una de las cosas cuando le he fallado al Señor, a veces ni siquiera oro. ¿A qué te refieres, hermano? A veces no tengo palabras para hablar. Lo único que hago es llorar y postrarme y no levantar la cabeza. Y las lágrimas dicen todo. Y eso es lo que la Biblia habla de como el quebrantamiento. Y la Biblia misma dice que Dios, que al corazón contrito y humillado, Él nunca despreciará. No sé tu vida, yo no conozco tu vida, no conozco tu caminar. Pero de algo sí sé. Es que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hoy en día hay mucha gente que está viniendo a Jesús pidiendo perdón, porque saben que su vida pende de un hilo, porque saben que su vida está en un acantilado a punto de perderla por este virus. Hoy en día el mundo está pendiendo de un hilo. Pero sabes una cosa, oremos por esa gente, pero no solo oremos. Intercedamos a Dios para pedir perdón por nuestra tierra, por nuestra nación, por este mundo. Que sabemos muy bien que no solo hay gente que ama a Dios, son pocos, y que la gran mayoría vive en oscuridad y tinieblas, y hay muchos que no quieren saber nada del Dios de la Biblia. Pero sabes una cosa, no te digo que se le permita hacer lo malo, porque la gente que hace lo malo va a seguir siendo lo malo. Pero el Evangelio se encarga de aún poder tocar la vida de la persona más cruel o que ha vivido en tanta oscuridad. Hay tantos testimonios de personas que han sido sanadas y restauradas y han sido sacadas aún del mundo de lo más sucio, donde cualquiera no entra a ayudar. ¿Sabes una cosa? Sabemos que hay mucha maldad hoy en día, pero clamemos al Señor por misericordia. Clamemos al Señor por perdón. Recuerda algo, recuerda que Nehemías, cuando oró, él no había hecho nada malo. Él no dijo, Señor, perdónalos a ellos. Y a mí no, porque yo no he hecho nada. Eso dijo Nehemías, no. Nehemías dijo, te pido perdón por mí y por mis hermanos y por mí. Él se incluyó, ojo, él se incluyó porque eran sus hermanos, no eran hermanos de sangre solamente, algunos, su familia nomás, pero él se enfocó en las personas que eran su pueblo y él los llamaba mis hermanos. Y él se incluyó, aún no habiendo hecho nada malo, él se incluyó en el pueblo y dice, Señora, perdóname a mí y a mis hermanos. Y él se humilló y dice que oraba día y noche. ¿Oras día y noche? ¿Clamas día y noche? ¿Lloras día y noche? Ahora que estás en cuarentena en tu casa, ya no hay excusas. Tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que hacer. Ya no hay excusas. ¿Oras por esas personas? Si Nehemías oraba por esas personas y pedía perdón a Dios, intercedía ante Dios por ello, igual como lo hacía también Esdras, llorando, una muestra de verdadero arrepentimiento y clamor que viene con el perdón, es humillándose. Miren, tú dirás, pero hay mucha maldad, Dios ya debe venir. Sabemos que Jesús va a venir. Eso no hay duda.
El momento, el día, la hora, no lo sabemos, pero va a venir. Pero sabes una cosa, Él no va a venir mientras el Evangelio no sea oído en todo el mundo. Mientras no sea dispersado el Evangelio en todo el mundo, Él no va a venir. Mira, sabemos que hay mucha maldad hoy en día. Sabemos que hay gente cruel. Pero tu labor ni la mía no es juzgar. Tu labor y la mía no es juzgar, no es sentenciar. Tu labor y la mía es clamar a Dios por ellos. Tu labor y la mía es compartir el Evangelio. Y no estoy hablando que le digas el Evangelio solamente lo que a ellos les gusta. No, comparte el Evangelio como es. Y deja que el Espíritu Santo, que el Evangelio se encargue. Mira, no sabemos si este virus fue algo provocado por el enemigo y Dios lo permitió, o es de repente un juicio de Dios. No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Pero sí, lo que sí sabemos es que nosotros debemos clamar y hacer como hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios determinó que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos y los dos ángeles enrumbaron para allá, ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo: qué bueno que destruyas, esa gente es una lacra, ya destrúyelo de una vez. Eso dijo Abraham. ¿Eso hizo? Pues no hizo eso. ¿Qué hizo Abraham? Clamó al Señor y dijo: Señor, ten misericordia. Y el Señor ahí dijo: pues si hay tanta cantidad de justos, no destruiré la ciudad. Pero no había, pues. Y Abraham intercedió: Señor, si hay menos, ya, si hay esta cantidad, no voy a destruir. Señor, no hay. Hasta que al final no había nada. No había la cantidad mínima. Y fue destruido. Pero yo voy al acto que hizo Abraham. Abraham oró por su sobrino Lot, sí. Pero el deseo de Abraham no era que sea destruida toda la ciudad. Porque había misericordia en Abraham. Intercedió incluso no solo por Lot, intercedió por todo ese pueblo. Aún en la mayoría, el 99% siendo cruel y malo, Abraham intercedió ante Dios. Pero al final se tuvo que destruir porque aún no era la voluntad de Dios y hoy no había las personas justas mínimo que Dios pedía. Pero vamos al hecho de Abraham, que Abraham intercedió aún siendo gente mala. Nuestra labor es poder interceder a Dios por misericordia, por todos. Amén. Otro ejemplo en la Biblia, Moisés hizo lo mismo. Cuando el pueblo de Dios empezó a tener orgías entre ellos, cuando Moisés estaba en el monte y bajó, y la gente: ya no va a venir Moisés, ya empezaron a hacer el becerro, empezaron a tener orgías entre todos y fiesta y todo, ya, y su rumba y todo. Moisés bajó, se indignó, rompió las tablas, y Dios también se indignó. ¿Qué hizo Dios? Dijo: los voy a destruir a todos. Molesto. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés intercedió por esa gente mala. Y tanto fue su intercesión de Moisés que Dios no los mató en ese momento, porque podía haberlos matado a todos de porrazo. Y Dios, por ti Moisés no lo hizo, por Moisés no lo hizo. No los destruyó. Pero obviamente que lo que hicieron al final tenía consecuencias, ¿no? Y las consecuencias ya sabemos, ¿no? Que esa generación no entró a la tierra prometida.
Pero lo que voy es esto, ¿no? Intercedió por ellos. Y hoy en día tú y yo debemos interceder por misericordia al Señor, por todo el mundo. Más aún por la gente que no conoce de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa gente cuando muera se va a ir al infierno. Se va a ir a una separación eterna, donde no va a haber forma de reconciliarse con Dios. Es por eso que tú y yo debemos orar por ellos. Es por eso que debe haber un clamor, una oración entre todos por esa gente. ¿Qué? Voy a orar por ese violador, ¿qué? Voy a orar por esa chica que es así, asá. Voy a orar por ese pata por ese ladrón, por ese ratero. Y la respuesta es sí. Todos pecamos. Primero tú debes pedir perdón por tu vida. Y luego deja. Y luego pide y clama al Señor por esa gente. Que el Evangelio puede llegar a su vida. Ya está en ellos el resto si lo rechazan. ¿Sí? Si tienes gente cerca, háblales del perdón. Háblales que Jesús perdona. Si ves gente que está afligida por este tiempo que estamos pasando, dile, aférrate a Jesús, pídele perdón, pues el mayor virus que hoy existe y que existió en todo el tiempo de la humanidad se llama pecado. Ese es el virus que 100% destruye, porque la paga del pecado es la muerte. Dice que la consecuencia del pecado es morir. Por el virus actual y por muchos virus y pandemias que hubieron en la historia, murieron mucha gente. Pero toda esa cantidad de gente que murieron en muchas pandemias no llega ni siquiera a un poquito a la cantidad de gente en toda la historia de la humanidad que ha muerto en pecado. Por ese virus llamado pecado. Ese virus llamado pecado ha matado a más gente de lo que cualquier pandemia ha podido hacer, o todas juntas. Háblale a tus vecinos, háblale a tus amigos, compárteles un video, compártele un audio. No le digas eres un hijo del diablo, como mucha gente habla muchas veces así por la ignorancia. Habla a su corazón y dile, Dios quiere, Dios anhela tener una relación contigo, pero el pecado te separa. Es por eso que tú debes pedir perdón, dile así. Y muéstrale con la Biblia que necesitamos pedir perdón a Dios y creer. Así que yo te animo y te digo, y bien dice la Biblia, al que viene a mí, el mismo Señor dijo, al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Esta Semana Santa que la gente empieza a celebrar en forma de mucha ignorancia, por falta de conocimiento de las Escrituras, escríbeles, háblales, mándale una prédica, mándale un video, mándale un texto bíblico, qué sé yo, haz algo. Haz algo. Y no te preocupes si que la persona creerá o no creerá. No, depende, me chotea, me rechaza, no quiere que le mande. Tú hazlo y deja a Dios el resto. Deja a Dios el resto. Así que vengamos a Él a pedirle perdón, todos. Que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. No lo dudes, que Él perdona. No olvides que Él perdona. Cuando vinimos a Jesús, Él nos perdonó de cosas muy horrorosas. Este servidor es uno que nunca pensó, nunca se imaginó
que un Dios tan grande y bondadoso pudiera buscarlo en el lugar más sucio, donde nadie podría ir a buscarlo. Y sé que también en tu vida fue lo mismo. Y Él nos perdonó. Y nunca olvides que Él nos perdonó y aún nos perdona. Pero diariamente debemos pedir perdón. Y debemos aprender a luchar con el pecado para no caer más en lo mismo. Tú me ves acá, yo no me pongo como una autoridad o alguien que tiene alas y una aureola en la cabeza, no. Somos gente que luchamos y batallamos diariamente. Y hemos tenido nuestros tropiezos, y hemos tenido nuestras caídas, y hemos tenido nuestros resbalones, podríamos también decirlo. Pero en esos momentos es cuando su misericordia es derramada, cuando hemos clamado a Él por misericordia y perdón. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ven a Él y pídele perdón, pero creyendo que Él perdona. Con esto no digo que Dios es un dispensador de perdón, que puedes venir a pedir perdón cuando te antoje. En realidad no es así. Dios no es un dispensador de perdón. Con esto ¿a qué quiero llegar? Es que ya peco y luego pido perdón y ya quedo ahí. ¿Me van a perdonar? No. Ahí sí estás muy equivocado si piensas eso. Pues no es así. Dios perdona. Recuerden algo y recordemos algo. ¿Sí? Recordemos algo. Que el arrepentimiento, que ya hemos dicho que el arrepentimiento viene con el perdón, no es cuando tú quieres o yo quiero. Es un don que viene de Dios. Dios nos da el don del arrepentimiento para venir a Él y humillarnos. ¿Te has puesto a contar cuántas veces le has fallado a Dios? Si tuvieras la oportunidad de llenar en un saco todos los pecados que has cometido, aún desde el día que eres cristiano, porque también has fallado. Los cristianos no somos querubines, no somos serafines que no hemos cometido nada. No. No es así. Hemos fallado muchas veces. Y si tuviéramos que llenar los pecados en sacos, nos faltaría sacos para llenar aún. Pero gracias a Dios que por su perdón, Él se ha llevado todos esos sacos y nos ha lavado y limpiado por su amor y su gracia y su misericordia. Nunca olvides eso, amigo, amiga, hermano, hermana. Tú has sido perdonado, perdonada, no porque te lo merezcas, porque no te mereces el perdón, ni yo tampoco me lo merecía. Tú y yo hemos sido perdonados por su misericordia y su bondad y su inmenso amor que tiene por esta humanidad, aún siendo una humanidad muy cruel y muy oscura. Con esto no digo que Dios apaña el pecado para nada. Él está muy enojado por el pecado del mundo. Pero la Biblia dice que eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Hablar de paciencia es hablar de Jesús, de Dios. No hay otro ser que tenga tanta paciencia como la tiene Él. No olvides eso. No olvides eso. No olvides que aún tienes la oportunidad de venir a Él y pedir perdón. Pero tienes que hacerlo sinceramente y con un quebrantamiento en tu vida. ¿Me entiendes?
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Vamos a orar, vamos a orar. Dile, Señor, yo quiero tu perdón. Dile, Señor, yo quiero tu perdón. Yo anhelo que me perdones. Te lo vuelvo a repetir. El arrepentimiento es un don de Dios. No es cuando tú quieres. El perdón no es algo que tú puedes agendarlo, decirle ya hoy día peco, el lunes me arrepiento y ya estamos bien. No es así. El arrepentimiento es un don que viene de Dios, es un regalo. Por eso que tú y yo debemos humillarnos y orar. Y debemos clamar por la gente del mundo, buenos o malos. Clamar por ellos. Abraham lo hizo por Lot y toda la gente que vivía en Sodoma. Moisés lo hizo por todo el pueblo de Dios, aún después de haber adulterado, aún después de haber ofendido a Dios con una idolatría. ¿Me entiendes? Nehemías lo hizo también, lo repito, lo hizo con el pueblo. Y él se incluyó en el pueblo, aún no habiendo fallado, aún no habiendo pecado. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos las gracias. Hablar de perdón es agachar la cabeza, Señor. Hablar de perdón es hablar de la cruz, del sacrificio en la cruz. Mañana el mundo celebra Semana Santa. ¿Hasta cuándo no van a entender que Semana Santa no es una tradición, que Semana Santa no son tradiciones culinarias, no son tradiciones de hombres? No lo son. No lo son. Señor, oramos para que estos días, aún de cuarentena, tu luz pueda llegar a las personas que viven en oscuridad y no pueden ver la verdad. Oramos para que en tu misericordia puedas obrar en la vida de la gente. Oramos, Señor, para que, y clamándote, Señor, diciendo, Padre, no nos abandones, Señor. Porque lo más triste que el hombre podría pasar no es perder $1 millón, no es perder tus propiedades, no es perder a tu familia, no. Lo más triste que un hombre podría pasar, podría vivir en su vida, es que Dios lo abandone. Señor, clamamos a ti. No nos abandones, Señor. Ten misericordia aún. Nuestra vida y la vida del mundo está en el hueco de tu mano, Señor. Solo tú puedes decidir en tu voluntad. Solo tú puedes decidir. Tú nos conoces, Señor, más que nadie y sabes todos los pecados que hemos cometido alguna vez en contra tuyo, Señor. Te agradecemos por tu paciencia y tu perdón, aun cuando no merecemos el perdón. Muchas gracias. Gracias por aún
aún tener misericordia del mundo. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo. Ese es el perdón. Es tan hermoso sentirse perdonados. Es como un peso que te quitan de encima. Ese es el perdón. Enséñanos a amar más al prójimo y a perdonar al que nos ofendió y pedir perdón al que hemos ofendido. En el nombre de Jesús pedimos todas esas cosas, Señor. Gracias, Jesús, por ser el sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por ser la puerta para entrar. Muchísimas gracias, Señor. Te doy gracias por Hugo, que se ha conectado. Te doy gracias por Sherry, bendice su vida y su familia. Gracias por Uber, por su vida. Por Meilín, por su vida. Por Fabián, por su vida. Por Mari también, por su vida y su familia. Por Cristian Palomino, gracias. Por Analí Chagua, que Dios le bendiga. Por la hermana Sofía en Tacna. Por Josué en Chimbote. Por Ariana, que Dios te bendiga a ti, a tus tíos Marco y Karim. Por Valentina, Dios te bendiga en Colombia. Que Dios te bendiga la vida de tu madre y tuya. Por Ranita Medrano, Dios te bendiga. Max, amado hermano, que Dios te bendiga. Judith, que Dios te bendiga, prima. Mis oraciones contigo y la familia. Hermana Jessica, que Dios le bendiga. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga donde estés. Saludos por allá, por Pucusana, si no me equivoco. Y hermano Alex, que Dios te bendiga y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes hayan tenido un día bendecido, y estos días que son de Semana Santa hay que reflexionar, hay que meditar, hay que predicar. Aprovechen, usen sus redes, sus celulares, no sé, hay muchas armas para hacerlo. Háganlo, esta semana háganlo. Que sus celulares y sus redes sean sus folletos para hablar del perdón, para hablar de la misericordia. ¿Sí? Que Dios te bendiga. El día de mañana estaremos conectándonos también. Mañana será un día especial, mañana y pasado. Bueno, toda la semana en realidad. Mañana voy a desde las 6 transmitir, pero no voy a predicar a las 6, sino a las 6 vamos a poner un programa así en grupo, en un grupo de Facebook voy a crear para poner la vida de Jesucristo se llama, creo, no sé si habrán visto porque en la tele no sale esa historia de la vida de Jesús. Es un material muy bueno, una producción espectacular. Lo voy a poner el día de mañana a partir de las 6, ¿sí? Hasta las 8. Y a las 8 cierro esa transmisión y abro otra transmisión que va a ser no va a ser en vivo la de Jesús. Voy a crear un grupo para poder, los que quieran pueden ingresar a ese grupo en el Facebook y pueden ver la película, ¿sí? Es muy buena, te va a hacer llorar, y sobre todo, más que todo, es muy bíblica. En todo es bíblico, 100% bíblico. Eso es lo que más buscamos. Entonces, y a las 8 estaré transmitiendo como siempre con un servicio especial también por lo de Semana Santa, ¿sí? Así que Dios le bendiga a cada uno, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Nunca no olviden acerca del perdón, de ser perdonados y también perdonar, porque si no perdonas, Dios no te perdona. Que Dios te bendiga y hasta el día de mañana con otra transmisión, ¿sí? Que la paz de Jesús esté en tu vida y que Dios te bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Hasta mañana.